Entre el cielo y el infierno. Capítulo 6. No es lo mismo el folclore de los hermanos Ábalos al folclore de José Larralde, y eso siempre lo intenté expresar. Ricardo Iorio, 1999. Hermética va a tocar con José Larralde. Ricardo Iorio escuchó la noticia en Radio Nacional mientras pintaba su casa del pasaje Boston, en Villa Devoto, acompañado por su amigo Ezequiel Samperi. Recién comenzaba el año 1992. La noticia no lo dejó para nada indiferente. Después de todo, su padre admiraba a José Larralde y, pese al rechazo que sentía de joven por la música del folclorista de Wangelén, de grande Iorio había aprendido a asimilar sus versos. No era poca cosa tener la oportunidad de conocerlo personalmente y de compartir un escenario con él. Unos días antes, el 6 de enero para ser precisos, el país se había sacudido con la triste noticia de una luz que arrasó San Carlos Minas, un pequeño pueblo de la sierra ubicado a 220 kilómetros de Córdoba capital. Más de un centenar de viviendas resultaron seriamente dañadas, y el resto del pueblo quedó anegado en una capa de más de medio metro de lodo. Los periodistas que llegaron al día siguiente al lugar se toparon con la noticia de que 36 personas habían fallecido en la catástrofe. La magnitud de la tragedia llevó a los directivos de SADAIC y Radio Nacional a solidarizarse con la causa. Organizaron un festival a beneficio de las víctimas de la luz en el Estadio Mundialista Chateau Carreras, con la presencia de Hermética, Todos tus muertos y José Larralde, entre otros artistas. Y así fue como, una vez más, el grupo y su gente se trasladaron hasta la provincia de Córdoba. Iorio describe cómo sigue este primer encuentro suyo con Larralde, un encuentro que sería trascendental para él. Cuando llegamos al hotel, me enteré que él también se encontraba alojado ahí. Ubiqué a una señora muy elegante, no sé si era su manager o su agente de prensa, y le dije que quería conocerlo. Me dijo, mire que Larralde es un hombre muy bravo. Bueno, lo queremos conocer igual, le contesté. Yo estaba almorzando con Juan Carlos Baglietto, que tenía una empresa de iluminación y habíamos trabajado varias veces con él. Terminamos de comer juntos esperando que el tipo baje, pero Larralde no apareció, y entonces volví a insistirle a la señora. Al rato me llamó por teléfono a mi habitación para decirme, el señor Larralde va a tomar un té. Entonces bajé y compartí un té con él. Larralde le estrechó la mano cálidamente, recuerda Iorio, y habla de la impresión que el folclorista le causó. Me pareció un tipo como siempre quise ser yo, derecho, con dignidad, igual en sus letras que en su vida, lo más macho, guapo y representativo de nuestro folclore. Le hice preguntas del tipo de las que me suelen hacer a mí los periodistas y luego le pregunté también por sus letras. El periodista Víctor Pintos, también admirador de Larralde, acompañó a Ricardo en ese primer encuentro, que se desenvolvió como sigue, según cuenta el bajista. Charlamos un rato, y después el negro Pintos y yo fuimos juntos en una combi hasta el Chateau Carreras para verlo cantar. Me acuerdo que estábamos recopados viéndolo cuando empezamos a gritarle «¡Vamos, carajo, vamos, Larralde!». Más tarde, cuando terminó el concierto y volvimos a cruzarlo, Larralde nos contó que no imaginaba que había gente que lo alentaba de esa manera. Aquel encuentro y aquel día están entre los recuerdos más atesorados por Iorio, pese al triste entorno que envolvió el festival en el Chateau Carreras. Ya siendo un hombre adulto, la personalidad y las letras del cantautor le parecieron fantásticas a Iorio, a tal punto que el metalero se animaría a invitarlo posteriormente a sus conciertos. De chico, cuando mi padre escuchaba a José Larralde, a mí se me ponían los pelos de punta, recuerda Iorio, pero de grande advertí que su música es muy poderosa. Con Hermética me di el gusto de llevarlo a un escenario. Marcelo Caputo habló con su manager
y ahí estaba él con su guitarra. Aparte, Larralde tiene hijos y sobrinos que son rockeros. Cuando les contó que habían estado conmigo, ellos le hablaron de mí y tal vez por eso accedió a ir a Stadium. En realidad solo apareció y saludó. Iorio tendría en el futuro más de un encuentro con su ídolo. En una ocasión, cuando fue a verlo actuar a la fiesta del ternero en Ayacucho, compartió un mano a mano con el folclorista en la mesa de un bar. Luego, durante su presentación en el festival, Larralde lo reconoció entre el público y dijo por el micrófono: «Entre nosotros está Ricardo Iorio». Muchos se preguntarán qué carajo está haciendo un rockero en un festival de folclore, pero Ricardo es un argentino más. Ojalá muchos políticos se dieran cuenta de que somos argentinos. Anécdotas como esta, que no hay pocas, lo llenaron de satisfacción a Iorio. Resultará curioso para muchos, pero es un hecho que, desde que Iorio confesó su admiración y su respeto por Larralde, los pibes metaleros van a ver al veterano folclorista con remeras de Hermética y el Más Fuerte. Y no solo eso, se llegó a dar tal compenetración entre la música de ambos artistas que la solidaridad ha llevado al público de Iorio a auxiliar a Larralde. Cuando terminan sus conciertos, los muchachos lo esperan varias horas y cuando sale le preguntan: «¿Lo ayudamos, don Larralde? Estamos acá para protegerlo». Sobre este asunto Iorio da su opinión. «Es lógico», señala, «porque nosotros interpretamos temas de José. Él, al igual que nosotros, le canta a la amistad y a la vida, no a las putas. Larralde es un genio como Bob Dylan. Una vez me dijo: es increíble, Iorio, que empezaras de nuevo y se te dé tan rápido. En todos los pueblos a donde voy está la legión de los de negro. Son como una religión». Otra de las experiencias con Larralde, que siempre habría de recordar Iorio, tuvo lugar en Coronel Suárez. Ricardo lo fue a saludar un día antes de que actuara en esa ciudad. Antes del encuentro, el metalero había estado bebiendo y para disimular su aliento, no tuvo mejor idea que llevar a su boca un caramelo de anís. Mala idea. «¿Qué haces, gringo loco?», lo saludó Larralde, e inmediatamente increpó a su visitante frunciendo la nariz. «¿Estás tomando anís?». En ese encuentro, Larralde le preguntó a Iorio cómo era un día suyo en el campo. «Corto leña, riego cuando hay que hacerlo», sintetizó Iorio. «Vos estás loco», interrumpió Larralde. «Yo odio el campo». La respuesta colocó al metalero. Fue una absoluta sorpresa para él. ¿Cómo iba a imaginar Ricardo que uno de los representantes más auténticos que tiene el folclore argentino reniega del campo? Lo cierto es que el metalero contrarrestó muy astutamente al comentario diciendo: «Y claro, usted odia el campo al igual que mis padres, porque ellos nacieron ahí y sufrieron tanto que una tarde en el campo es la depresión pura». Más de una vez lo había dicho él en la intimidad, entre amigos, algunas veces seguramente en broma, aunque se sabe que en las bromas también se deslizan verdades. Entre estas últimas hay una que indica que Iorio quiso invitar a José Larralde en varias ocasiones a cantar en algún disco suyo, pero, para esta biografía, el músico que para todo parece tener una palabra, lo negó. Lo más importante de mi relación con Larralde no es hacer un disco con él, sino poder contar estas anécdotas. Mi satisfacción es esa, que la gente entienda que mi vena artística es igual a la suya. Ese es mi orgullo. Yo compartí lindas charlas con Larralde, y lo principal es no ser un moscardón, porque un hombre que es un moscardón jamás gana una partida. Eso de estar constantemente al lado del tipo no me cabe. Hay un gran respeto y pienso que eso es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que él es de otra generación, de otro palo. Siempre fui así con todos mis referentes. ¿Qué otros referentes tiene Iorio además de Larralde? Cierta vez declaró: «Busco gente que diga cosas que les puedan servir a nuestros hijos. Por eso mi respeto recae en tipos como José, pero también en otros como Antonio Gasalla, Enrique Pinti, León Gieco, Víctor Velázquez y Argentino Luna».
Salvando distancias artísticamente insalvables, mucho tiempo antes de la grabación de Ácido Argentino, el portavoz de Hermética venía señalando al folclorista de Wangelén como una influencia artística tan importante como la de Lemmy Kilmister de Motörhead o la de Tommy Iommi de Black Sabbath, artistas que curiosamente también se cruzaron con el destino de Iorio en ese mismo año. La dolarización de Carlos Menem permitió a partir de 1992 el desembarco de numerosos artistas internacionales en Argentina, y esto cambió diametralmente las reglas del juego para Hermética, para la escena musical en general y para los argentinos amantes de la música. Así, unido a ese extraño contexto, llegó un momento imborrable para los Cuatro Hermética cuando fueron convocados como soportes de la primera visita al país de Black Sabbath, para sus 2 conciertos en el Estadio de Obras Sanitarias el 3 y el 4 de julio en el marco de la gira mundial del disco de Humanizer. Eso fue algo importante que en el momento que sucedió, no sé si me di cuenta, expresa Iorio. Estuve hablando con Ron y Dio esa vez y la satisfacción más grande que tuve fue saber que eres un gran cantante y un gran showman. Pero nunca estudió canto en un conservatorio. Además, recuerdo que yo deseé tocar el bajo porque no podía llegar a ser como Tommy Iommi. Iommi era catalogado por todos los guitarristas de este país como un perro, inclusive por Osvaldo Civile. Me acuerdo cuando le hicieron el tributo a Freddie Mercury, Iommi salió a tocar con Black Sabbath y su guitarra con cruces. Él fue el primer guitarrista que Brian May invitó al escenario, porque ellos son del mismo barrio. Es como que yo reconozca que soy amigo de Cucho de los Auténticos Decadentes o de los Sultanes, a quienes conozco desde que éramos pibes. Esa vez que Black Sabbath tocó en Argentina, estuve con Geezer Butler. También yo aprendí de ellos. Durante una de esas noches en obras, como si tocar no hubiera sido suficiente alegría para los músicos argentinos, en medio del show de Black Sabbath, Ron y Dio pidió un aplauso para Hermética, y los reflectores se enfocaron a los 4 músicos argentinos sentados en la platea. El estadio entero, incluidos los músicos extranjeros, los ovacionó. Fue un momento que marcó un antes y un después para el bajista. De ahí en más, siempre que voy a tocar a algún lado, pido un aplauso para las que tocaron antes que nosotros, aunque a veces ni recuerde los nombres de los grupos. Y digo, un aplauso para los músicos de la región. Desde que conocí a Black Sabbath a través de los discos que compraba de oferta en la calle Corrientes, como Paranoia y Éxtasis Técnico, siempre me hice una imagen de cómo serían, sin pensar que alguna vez podrían venir acá. Y lo que yo imaginé escuchando sus discos y mirando sus tapas era verdad. No está de más mencionar para rematar este asunto que en aquella ocasión Iorio le regaló a Iommi un disco de Larralde. Este tipo tiene la misma edad que vos, le dijo por medio de un traductor al entregárselo. ¿Podría decirse que al conocer a los músicos de Black Sabbath sentiste la misma emoción que cuando conociste a Larralde? No, sin duda lo de Larralde fue más importante, porque él es un músico de la nación. Es alguien tan argentino como nuestra historia o como el mate. Por ejemplo, estás en Barcelona exiliado y escuchás un disco de José Larralde y te acordás inmediatamente de tu país. Lo de Black Sabbath fue importante en su momento y estuvo bárbaro. Fue groso para mí, pero conocer a los Black Sabbath no me pegó más que José Larralde. Tampoco olvida Iorio que para poder ser teloneros de sus ídolos británicos tuvo que cederle parte de los derechos de sus temas al empresario Daniel Greenback. El 16, 17 y 18 de octubre, Hermética volvió a pisar el escenario del Estadio Obras para telonear a Motörhead, y ya no quedaba duda posible. En un mismo año, Ricardo Iorio había tocado el celio varias veces. Uno de los primeros recuerdos que le viene a la mente de esas 3 noches es la imagen de estar todos los músicos argentinos, incluido él mismo, con sus asistentes totalmente separados del equipo Motörhead. De pronto Wurzel miró hacia arriba y los vio. Enseguida les preguntó en su lengua si tenían cervezas,
y por la seña de los músicos argentinos recibió un no como respuesta. A los 5 minutos apareció Lemmy Kilmister, quien, según Iorio, resolvió el problema en cuestión de segundos. Nos tenían escondidos en un camarín de cuarta y nos habían dado 6 porrones de cerveza. En cambio, Lemmy tenía 2 tarros llenos de porroncitos. ¿Qué hizo? Le pidió a los plomos y a los músicos que sacaran todas las cervezas y las trajo a nuestro camarín. Dijo: muchachos, acá tienen más cerveza, y se quedaron un rato con nosotros. Nos firmaron autógrafos y nos sacamos fotos. Después llamó a la producción y dijo: traigan más. Esas son grandes satisfacciones para mí, relata entusiasmado Ricardo. Entretanto, en medio de aquellos inolvidables shows con bandas internacionales, Hermética continuaba llevando su propuesta a todos lados, desde Cemento y La Ferrer hasta Asunción del Paraguay, lugar al que el grupo se desplazó con toda su comitiva para su segunda presentación internacional. Con todo, el concierto de Hermética finalmente no se concretó, por problemas que el propio Iorio explica. Me mandaron a un tipo que había hecho 3 años el servicio militar en su país, a hablarme del general López, y yo me enganché en la onda. Realmente creí que esa persona era un paraguayo patriota que quería que yo fuera a mostrar mi músico para incentivar a otros patriotas de su país. Pero el tipo resultó ser un empleado del hijo del embajador y de una tipa a quienes le faltaba plata para terminar el disco de una banda que apadrinaban. 3.000 personas habían comprado su entrada para ese concierto, que finalmente se llevó a cabo sin la presentación de Hermética. Cuando llegamos al lugar, nos enteramos de que no íbamos a cobrar un peso, recuerda Iorio. Cuando se produjo el siguiente diálogo entre Iorio y los promotores del concierto, el grupo anfitrión ya estaba tocando. ¿Cómo que no vamos a cobrar un dinero? Si hay 3.000 entradas vendidas, se quejó Ricardo. No, Iorio, usted en su casa me dijo que si no había plata no importaba. Bueno, sí, flaco, si no hay plata no importa, pero acá hay plata, se vendieron 3.000 entradas. La incómoda escena terminó rápidamente porque, según cuenta el músico, los otros deliberaban en guaraní delante de la banda, lo cual les pareció una falta de respeto, así que decidieron no tocar. Las fichas de ese evento las gastamos con todos los misioneros chaqueños y formoseños que cruzaron a Paraguay para ver el concierto y que luego fueron hasta el hotel donde estábamos alojados. Pasamos una noche hermosa charlando, compartiendo y riéndonos con ellos, como si estuviésemos en el infierno mismo, recuerda Iorio. A partir de 1993, aquel famoso cantito, es un sentimiento, no puedo parar, comenzó a ser moneda corriente para Hermética. Descontando el tiempo de grabación del disco Víctimas del Vaciamiento, en el estudio del Abasto, los 12 meses del año fueron prácticamente una sola gira que llevó a Iorio y a sus compañeros a todos los rincones de la Argentina, norte, centro y sur del país. Las presentaciones del grupo en el norte no obtuvieron la repercusión esperada, pero no por ello aminoró su entusiasmo. Según las palabras de Iorio, en Salta acudieron 200 personas al concierto, en Tucumán 300, en Santiago del Estero 100. Esa parte de la gira también fue buena, porque asistió poca gente a los recitales, pero el objetivo era otro, señaló Iorio en enero de 1994 en la desaparecida RNS Magazine, y enseguida subrayó allí mismo la satisfacción de tocar sin que importara demasiado el volumen de público. Tocábamos con más ganas. Aparte, sabíamos que no estábamos para ganar dinero, sino que fuimos para mostrarle a esos pibes que hay alguien que está con ellos, que no todos los grupos dicen. Si no hay 1.000 entradas vendidas, no bajamos del micro. Nos manejamos de una manera más gauchesca. Íbamos, llevábamos a los mismos equipos con los que tocábamos acá, ganábamos, perdíamos, no importaba. Iorio describe esa gira en el norte como dura, sacrificada y mal remunerada, pero muy buena. De vez en cuando surgían algunas peleas. Sin embargo, a pesar de las tensiones, de los minúsculos estallidos, de los desacuerdos, era un equipo de trabajo entusiasmado.
En otro párrafo de la misma entrevista, Iorio recordó: en Salta pasó algo muy bueno, cuando los indios Huichi nos fueron a ver y nos dieron un obsequio de honor. Ellos nos contaron que iban por las escuelas rurales mostrando el disco ácido argentino, y con eso en mano les decían a los chicos: mirá, un gringo escribió esto. Para mí fue un orgullo aquello. En esa misma gira encontré mucho agradecimiento y soledad en el público del norte, porque es mucho más fácil ser un metálico en Salta, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Chaco que en Buenos Aires, más siendo de la raza autóctona. Es emocionante ver la resistencia que están en contra de todo. Pero no estoy vencido, aún tengo fuerza para dar mi mensaje de resistencia. Yo seguiré junto a metal con mi mensaje. Vacilaré si tú no estás en este viaje. En el sur las cosas fueron distintas, según declaró el músico a Madhouse en septiembre de 1994. Hicimos Comodoro Rivadavia, Trelew y llegamos a Neuquén a las 7 de la tarde. Se nos había roto el micro y llegamos en un camión. Bajamos, armamos, tocamos. Fueron 1800 personas a vernos, y todo lo recaudado tuvimos que dárselo al juez de la provincia, un oficial de justicia, porque fue tal el destrozo que armaron los pibes que la policía pensaba que éramos nosotros a quienes iban a matar. 4 años estuve prohibido en Neuquén. ¿Y por qué? Porque un año antes de que mataron al soldado Carrasco y se terminaba la colimba, yo había hecho una canción que se llamaba Del Colimba, y los pibes se sacaron y arrancaron hasta la cerámica del piso del club. Vino el oficial de justicia con el juez y unos cuantos gendarmes, y querían que la banda les diera $16.000. Les dije: te doy 17.000 y me quedo con el club. Pensaron que la gente nos iba a hacer algo, pero la mala onda no era con nosotros, era con ellos. Después de todo ese problema, nos fuimos a Comodoro Rivadavia. 24 horas arriba de un micro, 18 pibes, con todo el trajín de la vida de los artistas y de un grupo como Hermética que para en cualquier lado cuando la cerveza se terminó. Llegamos allá y el chofer dijo: ¿cómo? ¿Ya hay loquitos esperando? Iorio recuerda la cara de aquel chofer incrédulo cuando vio la cantidad de público que estaba apostado en la puerta del local a las 5 de la tarde, cuando el concierto estaba anunciado para la medianoche. Incluso la gente del lugar, no menos sorprendida, se preguntaba por qué había tantos chicos de pelo largo y vestidos de negro en la ciudad. ¿De dónde había salido toda esa gente? La respuesta había que buscarla en el hecho de que el público se trasladaba desde otras ciudades para ver a Hermética. Cuando salimos a escena, vimos que había más de 1000 personas, y era Comodoro Rivadavia, una ciudad donde hace 10 bajo cero, y hay un viento de 80 kilómetros por hora. Aquello fue impactante, le contó entonces Iorio a Madhouse. Ricardo Iorio es una persona extremadamente sensible. Detrás de su mirada intimidante y de su verborragia, que muchas veces le juega en contra, se esconde también una persona bondadosa y compasiva. La verdad es que es un buen tipo, también una persona con un corazón enorme, dice Ricardo Mollo, que lo conoce y mucho. Probablemente la gente se asusta un poco cuando lo ve por primera vez, pero yo sé que cuando uno atraviesa ese personaje, se encuentra con un tipo que, si te puede ayudar, te ayuda. Iorio llora mucho, inclusive cuando canta, y de esta faceta de su personalidad hay abundantes evidencias. Yo veo en él a una persona con una sensibilidad enorme que, obviamente, la protege con una coraza de luchador metalero inquebrantable y como un caudillo de la música, opina Flavio Gianzarulo, y amplía: a veces me cantaba sus letras y lloraba como muchas veces llora en vivo. Solía decirme que lloraba porque tiene el sistema nervioso destrozado por las drogas, y yo le decía:
No, vos llorás porque sos un tipo extremadamente sensible, y todas tus letras son de amor, porque no solo las letras de amor vienen de una señorita que te deja, sus letras son de apasionamiento, de amor por la justicia, es amor por lo que puede ser o no la vida. Obviamente, dentro de su verborragia, puedo estar enfáticamente en desacuerdo o no con cosas que dice, pero eso no altera en absoluto mi admiración y mi cariño hacia él. Polly, manager de Los Redondos, nos cuenta por su parte. Es un tipo muy sensible, y hasta podría decirse que creó un personaje para enfrentar el mundo. Si uno hace una lectura superficial de él, podría llegar a decirse que es una cáscara lo que lleva puesto. Además, tiene un sentido del humor muy especial y en su intimidad es como un diamante en bruto. El diamante de Ricardo está dentro suyo. Sus amigos más cercanos conocen el carácter impulsivo de Iorio, que es muy visceral cuando está convencido de tener la razón, pero también ha podido comprobar muchas veces su generosidad y su cariño. ¿Cómo será de generoso que a mí me regaló un jeep?, confiesa en el Trivelli, artesano de la manera, amigo de Iorio desde que lo conoció personalmente en 1995 en una sala de ensayo. Efectivamente, un día el músico se le apareció en su casa de Sierra de los Padres con semejante regalo. Para entonces Trivelli y su familia no atravesaban un buen momento económico, y por lo tanto la anécdota lo enciende. Era el jeep que Ana y Ricardo utilizaron en la cordillera cuando buscaron a su cuñado. Aquel jeep que deseaban todos sus amigos me lo llevó de regalo para que yo progrese en mi oficio de artesano, porque en 2001 estábamos con mi familia en una situación casi de indigente por el puto gobierno de la Rúa. Ricardo siempre quiere homenajear a las personas que aprecia y por eso su generosidad se demuestra a través del yo pago, señala por su parte Carlos Alberto López, Pelusa, para todos, otra persona amiga que puede dar abundantes testimonios de la generosidad de Iorio. Pelusa también vive en Sierra de los Padres y enfatiza la importancia que le da al músico a la palabra, y sabe por qué lo dice. Ricardo te puede hablar en cualquier estado, pero cuando se le pasa la locura, su palabra sigue siendo la misma. Tiene un aceleramiento increíble, pero lo que dice está bien estudiado en su cerebro. Hace poco quiso pagarle a mi familia unas vacaciones en San Luis. Estuvimos juntos 7 días en esa provincia discutiendo por el mismo tema, porque yo no quería aceptar que él pague mis vacaciones. Iorio tiene una manera especial de expresar cariño y es esa. Me dijo, yo me gano la plata cantando, así como vos te la ganás amasando pizzas. Por eso yo te invito. A mí también me ayudó mucho, confiesa Melena. Yo llegué a tener épocas de mi vida en donde estuve realmente mal, pero el loco venía y me decía, toma. Cuando nació mi primer hijo, Ricardo y Anita vinieron a verme con pañales y una pileta para lavar al nene. Hicieron cosas que yo no esperaba. Otro día subí al colectivo que yo tengo y fuimos hasta la calle Warners a instalarle equipos por todos lados, para que yo saliera a hacer publicidad para el más fuerte. No sé la cantidad de plata que eso le salió. Ricardo es un tipo generoso. Es esa clase de gente que cuando aprecia a alguien se brinda. Eso sí, no lo cagues, porque esas cosas le pasaron siempre con varios músicos que tuvo alrededor. El que tocó con él y se zarpó, nunca más. A partir de la época de Hermética, a Iorio la realidad argentina empezó a llegarle por el contacto directo, no solo a través de los medios, pues recorrió el país entero con su música. En este sentido, cabe decir, sin asomo de duda, que Iorio guarda una especial sensibilidad por los habitantes de la Patagonia. He recorrido el país de punta a punta, y estoy en condiciones de asegurar que en la Patagonia son bastante patriotas, incluso hasta los más pibes. En la Patagonia hay mucho huevo, por eso la gente le tiene miedo a ese rincón perdido del país. Nadie quiere atravesar el desierto para encontrarse con la realidad de que hay un montón de tipos que resisten
y que no oyen a Luis Miguel, sino que escuchan heavy metal de Ricardo Iorio, que es bien pesado, o canciones como Mal Bicho de los Cadillac. En la Patagonia nadie quiere darle laburo a los trabajadores argentinos, porque saben que en el futuro van a formar un hogar con hijos argentinos, que mañana van a reclamar esa tierra como suya, afirma. Testimonios de esta clase muestran a las claras que, si bien para algunos la República Argentina termina en la Avenida General Paz, en cambio, para 1993, Hermética había hecho patente que conocía casi todos los rincones de este enorme país. En total fueron más de 50 conciertos repartidos en 13 provincias bajo el lema Atravesando todo límite, evitando el ablande, recorriendo las rutas en un micro de gira con 15 personas a bordo, entre músicos, managers, asistentes, sonidista, iluminador, choferes e invitados de turno. ¿Cómo fue posible tamaña gira para un grupo que no contaba con el apoyo de una compañía discográfica internacional? Simple. Para entonces, además de la coordinación de Marcelo Tommy, Iorio contó con el eficiente trabajo de 2 managers que lo lograron sacar al grupo de los reductos porteños para llevarlo a recorrer las provincias con organización y sonido propio. Eduardo Cristiani, más conocido como El Chancho, y Marcelo Francisco Caputo. Al igual que Tommy, Cristiani era un amigo de Ana Mourín. Comenzó a trabajar con Iorio cuidando el ingreso del público a los conciertos y organizando shows en el Gran Buenos Aires. En el caso de Marcelo Caputo, al principio fue un simple fotógrafo que siguió a B8 como parte del público. Antes de eso, como se dijo en capítulos anteriores, Caputo se había conocido con Ricardo en el mercado del Abasto, a donde concurría con su padre. Cuenta Iorio: una vez toqué en All Boys con B8 y apareció el gordo Caputo, que era un pibe todavía. Después se tuvo que ir a Europa a trabajar porque tuvo problemas con su familia. De pibito él siempre me preguntaba: ¿cuánto ganaron, Ricardo? Nada, le decía. ¿Nada? ¿Cómo nada? Mirá cuánta gente vino al concierto. ¿Dónde está la plata? No sé. Entonces me prometía: cuando yo sea grande voy a ser manager tuyo. Un día volvió, ya siendo un hombre casado, y me dijo: tengo plata y no necesito trabajar, pero quiero ser tu manager. Eso me gustó, porque no era una rata que vino y me dijo: estoy en la mana, quiero ser tu manager. No, él tenía su vida resuelta y quería ser manager mío para ayudarme, y desde ese día hasta ahora está trabajando conmigo. Fanático de All Boys, Marcelo Caputo guarda cientos de fotos donde aparecen los jóvenes músicos de B8 con los cabellos largos y algunos kilos menos. También guarda imágenes de shows, de camarines y de giras compartidas con Hermética, grupo con el cual comenzó a colaborar desde Italia, donde se radicó entre 1988 y 1993. Típico hijo de Thanos. Su beta de comerciante encajó perfectamente en las necesidades de un grupo que tenía todo por ganar, pero que se enfrentaba a una popularidad que amenazaba con sobrepasar su capacidad de organización. Su nombre apareció por primera vez relacionado con la historia del grupo entre los agradecimientos del primer disco. Cuenta Marcelo Tommy: Hermética había crecido bastante, y lo de Trípoli era una cosa caótica. Nunca supimos cuántos discos vendió exactamente el grupo a través de ese sello. En ese tiempo, yo laburaba en la oficina de una fábrica de herrajes de estilo, y el grupo no daba como para dejar ese trabajo. Ricardo tenía su laburo en la frutería. Entonces Caputo vino a ayudar porque tenía más tiempo, igual que el Chancho, a quien se le dio trabajo porque Ana lo conocía y nos pidió que le diéramos una mano. Entonces delegué mi parte. Yo me fui del país en el 88 y desde Italia comencé a cartearme y a hablar por teléfono con Ricardo, repasa Caputo. Cuando regresé al país abrí una parada de diarios.
Un día fui a verlo y me dijo: «Gordo, ¿por qué no haces algo así podemos tocar en el interior?». Yo nunca había sido manager de una banda, ni lo fui luego de que otros que no fueran Hermética y Almafuerte. Pero como siempre fui comerciante y tuve negocios, pensé: no creo que sea muy difícil organizar conciertos. Así aprendí, escuchando y defendiendo la figura de Ricardo, un tipo que todavía no fue reconocido y que no hace música comercial sino social. En ese momento las cosas en la Hermética estaban repartidas, como sigue. Eduardo Cristiani se encargaba de la organización de los conciertos en el Gran Buenos Aires. En Capital Federal las cosas eran diferentes, pues el grupo mantenía un contrato de representación artística con Radio Trípoli Discos, que se llevaba el 50% de las ganancias, según sostiene Caputo. Él fue el encargado de coordinar los conciertos por el interior del país a partir de 1993. De la primera gira de 6 fechas que Marcelo Caputo organizó para Hermética en la Patagonia, hay un incidente que jamás nadie olvidará, ya que llevó a más de uno a lanzar agudas críticas hacia el manager recién llegado. Los números de la gira no cerraban, y haciendo cuentas en un tramo entre Tel y Bahía Blanca, Caputo descubrió que le faltaban 1.000 pesos de las recaudaciones. Años más tarde explica: yo revisaba las cuentas y los números no me daban, y había que pagar el micro. La idea de que alguien le había robado el dinero le venía a la mente una y otra vez, hasta que en un momento dado ese pensamiento se le transformó en una obsesión. Caputo sospechaba y sospechaba hasta que se animó a hablar. «Pará el micro acá», le dijo al chofer, y acto seguido encaró a los demás. «Me están faltando 1.000 pesos, muchacho. Discúlpeme, pero tengo que revisarlos». La mirada de todos se clavaron con indignación en la figura del manager. «¿Cómo que no vas a revisar?», protestó alguien. Sí, todos a ponerse en bolas que acá la luca tiene que estar». A cambio de esto, Caputo recibió no pocas miradas serias. Ricardo Iorio permanecía totalmente ajeno a la situación. Dormía, según cuenta hoy él mismo. Yo estaba muy loco. Había parado el micro para meternos en una laguna. Después de eso subí al micro. En un momento quise cortar un limón y casi me rebané un dedo, así que me tuvieron que coser. Me puse muy mal y como estaba cansado me quedé dormido. Así fue que Iorio se enteró de lo que sucedió arriba del micro solo unas horas más tarde. A Ricardo no lo desperté porque sabía que no era capaz de agarrar algo que no fuera suyo, dirá Caputo. Entretanto, Claudio Connor, Claudio Strun, Antonio Romano, los Plomos, los choferes, todos tuvieron que pasar delante del manager, avergonzados e indignados, a bajarse los pantalones. Nadie, a excepción de Marcelo, Tommy y Iorio, quedó al margen de la requisa. Incluso un mochilero israelí que había recogido en la ruta debió exhibir su intimidad. Sin embargo, los 1.000 pesos seguían sin aparecer. «Bueno, vamos, sigamos», ordenó Caputo a los indignados choferes. Y el desenlace fue el siguiente. Yo tenía puesto una riñonera que tenía varios bolsillos. Cuando abrí uno muy chiquitito que no veía porque estaba al lado de adentro de la riñonera, ahí apareció la plata. Me quería matar, cuenta el manager. «Muchachos, me tienen que perdonar. Les vi el orto y las bolas a todos y la guita la tenía yo encima», se disculpó Caputo como mejor pudo. Iorio se despertó un poco después y al enterarse de la situación le dijo al manager bromeando: «Menos mal que no me despertaste, gordo, porque si me pones en bolas a mí y encima no aparece la plata te tengo que matar». Ricardo tenía razón, recuerda hoy Caputo, porque aparte yo fui a la gira por él. El resto no me conocía y encima salí con esa macana. Pero bueno, fui de frente, no me escondí y les pedí disculpas a todos, dirá Caputo. Iorio cuenta un poco más. «Cuando me desperté todos se la agarraron conmigo. Loco, el gordo este hizo parar el micro y nos trató de chorro», me decían, enojados. No era para menos, era la primera gira que organizaba Caputo y lo querían matar. Encima hablaba hasta por los codos. Me acuerdo que también me decían: «¿Cómo se desenchufa el gordo este?». Las giras por las provincias no eran solo una suma de anécdotas como esta, sino que implicaban además un gran sacrificio. Al principio las condiciones dejaban mucho que desear.
Era demasiado esfuerzo para tan magras ganancias. Recuerdo que en esa gira dormíamos en el micro y comíamos en la casa de los pibes para no gastar guita, porque nadie quería comprarnos los shows, revela Caputo, al tiempo que agrega, perdimos plata. Lo que pasa es que acá hay un problema con el público de Iorio. Nadie quería pagar una entrada. En todos los boliches donde tocaba B8, ya sea en la esquina del Sol en Taiwán o en un salón de Quilmes, la onda era no pagar. Con Hermética empezamos a cambiar un poco esa mentalidad, porque los músicos no ganaban un mango con la venta de los discos y entonces había que ganar algo en los shows. Precisamente porque Hermética todavía no le garantizaba la subsistencia a él y a su familia. Ricardo Iorio un día aceptó otro desafío y comenzó a trabajar atendiendo un comercio en la incipiente galería céntrica Bond Street. Bautizó el local El Perro de Hierro y allí, empujado por su amigo Jorge Pistocchi, Iorio se dedicó a la venta y el canje de instrumentos usados, negocio que lo conectaría con asuntos más divertidos y más relacionados con sus gustos e intereses. Nuevos amigos, nuevas relaciones. Tenía enormes ansias de comenzar a ganarse la vida con la música. Quienes conocieron a Ricardo en los años que pasó en Bond Street tienden a poner de relieve su carácter cordial y amistoso. El metalero mantuvo infinitas charlas entonces con el Indio Solari, con Walter Sidotti y Semilla Bucarelli de Los Redondos, y con los periodistas Claudio Kleiman y Alfredo Rosso. Iorio recuerda incluso haber jugado partidos de fútbol con este último, en los que se moría de la risa. Íbamos con él, con Tony Scotto y otros tantos enfrente de ATC. Claro, no con la intención de conversar el estado físico, sino simplemente para divertirnos. En Bond Street hice muchos amigos. Tengo lindos recuerdos de esa época a pesar de que viví momentos de miseria extrema. Uno siempre trata de buscarle el lado positivo a las cosas, como es obvio. En ese tiempo Iorio también hizo contactos con otros personajes de la fauna musical argentina. En esa galería conocí a Flavio Giangiarulo, incluso mi vecina inmediata era Ruth Infarinato, que después fue presentadora de MTV. Sin embargo, unos cuantos meses después, el Perro de Hierro tuvo que bajar las persianas. ¿Económicamente tan malo fue ese momento para vos? Sí, fue un momento bastante malo, todo por insistir en seguir en el mundo de la música. Estuve 2 años o algo así en ese local. Atendía yo, vendía porquerías. Me acuerdo que a ese lugar una vez fue a hacerme un reportaje un muchacho de la Madhouse. Me dijo, en tu negocio hay un olor a meo terrible. Claro, sentían olor a pis los pibes. Evidentemente no conocían el olor del porro, y tenían una revista de rock. Entretanto, el recuerdo de B8 volvió a llegar hasta la vida de Iorio en 1993. Ana Mourín editaba entonces B8, un sentimiento. Y aunque Ricardo posteriormente llegó a tener una mesurada opinión del libro, en su momento le trajo no pocas críticas de parte de sus ex compañeros del grupo y varios dolores de cabeza. Tal vez dispuesto a bajarle el perfil al polémico libro, que permaneció un tiempo en el tintero a causa de una demanda judicial, Mundi Epifanio, una de las personas más cuestionadas en esa obra, dirá: en ese libro me putearon tanto que yo quise salvaguardar mi nombre. En ese tiempo yo tenía mi currículum y mi nombre ganado. Además, tenía una hija chiquitita y no quería que todo eso trascienda en los ámbitos familiares o en su colegio. Dije, acá tengo que cortar por lo sano. Y gané un juicio de punta a punta. Yo pienso que ese libro fue un delirio. Fue un error de parte de Ricardo. Supongo que en las partes donde se habla sobre mí se dejó influenciar por las reacciones primitivas que había en mi contra. Iorio no abunda en detalles sobre el asunto. Simplemente se repliega y acepta las opiniones. No es lo mismo que un libro lo escriba una persona que no sea pariente mío a que lo haya escrito mi mujer por querer librarme de un montón de cosas. Creo que ese libro fue pesado para ella y para mí también. Pero bueno, quedó. Se hizo. Ana hizo su obra. Tuvo hijos, plantó un árbol y escribió un libro. Aunque haya sido sobre el hombre que amaba. ¿De quién más podés escribir? Paradójicamente, fue en ese mismo tiempo cuando el músico recibió por primera vez un disco de oro. Las ventas de ácido argentino
le permitieron este reconocimiento que resultó un espaldarazo para su carrera, aunque Iorio siempre renegó de estos premios, y que fue bastante meritorio para una banda de un género acostumbrado a la difusión escasa y los circuitos cerrados. Probablemente la difusión más importante con la que contó la música de Hermética en ese momento fue la que el Ruso Veriga y Alejandro Nagy le daban en las madrugadas porteñas en el programa Heavy Rock and Pop, amén de los shows en vivo y del empuje que siempre tuvo de parte de los medios gráficos especializados y de algunas radios alternativas, especialmente las del interior del país. A todo esto, su público permanecía, como siempre, fiel. Cemento quedó chico para el grupo ese año, y Obras aún resultaba una barrera infranqueable ante la alta demanda de shows internacionales. The Exploited, Saxon, Iron Maiden, Metallica, Skid Row, Exodus, Anthrax, Sepultura y Los Ramones desembarcaron en el país, y muchos de ellos actuaron en el estadio de la Avenida Libertador. También estaban las bandas nacionales haciendo cola para tocar en Obras. Iorio y su entorno intentaron calmar la ansiedad y la demanda de quienes querían verlos tocar en el templo del rock, y manifestó: vamos a tocar en Obras cuando se den las condiciones y podamos organizar nosotros el concierto. Si le tengo que dar mis ganancias y las de la gente que apostó por Hermética al que alquiló Obras, no. Al final, el problema para montar un show acorde al poder de convocatoria se resolvió cuando entraron a Stadium la posibilidad de reunir a su numeroso público. Así, el 15 de mayo de 1993, un Iorio disfónico invitó a sus huestes a cantar el primero de varios conciertos que darían en el viejo reducto de la avenida Rivadavia. Bueno, como ya se puede saber, no aguanta esta. A ver si cantamos todos, dijo en alusión a su garganta, y entonó con su público: conduciendo mi camión, estoy viendo asomar el sol, respirando el amanecer, las distancias intento vencer, el insomnio de una noche sin luna, se va muriendo. Aquellos versos del camionero fueron a parar en Sonido e Imágenes, el primer álbum en vivo del grupo, titulado sencillamente Hermética en Vivo 1993 Argentina, un lanzamiento que fue el broche ideal para iniciar un nuevo contrato discográfico con Trípoli Discos. Otro momento entrañable de ese año, uno que Iorio recuerda con facilidad, fue su primera presentación en una unidad penitenciaria. Ocurrió el 17 de agosto en el penal número 1 Lisandro Olmos y fue, según él, una experiencia nada común que Hermética debió compartir con varias bandas nacionales, incluyendo a los ingleses Yucca Zeus. La producción general del evento estuvo a cargo de Alejandro Taranto, de American Rock Producciones, responsable, además de Tommy Gun Records, sello que editaría el disco en vivo Radio Olmos en 1994. Lo de la cárcel fue toda una historia, recuerda el periodista Fran Blumetti, presente también en aquella jornada. Fue un mundo aparte ver a esos muchachos en condiciones infrahumanas. Fue todo un golpe. Me acuerdo que Ricardo llevó unos cuantos cartones de cigarrillo que repartió entre los presos cuando subió a tocar. Algunos reclusos se emocionaron mucho con ese gesto. Creo que Iorio le llegó bastante a esa gente. Nadie le pidió que hiciera eso. Él lo hizo de corazón. No me pareció un gesto demagógico ni nada por el estilo. Más bien fue un gesto de solidaridad del momento. Y así fue. Iorio estaba decidido a arrojarle paquetes de cigarrillos a los reclusos y tocar temas tan sugestivos para esa platea como Ideando la fuga de B8 y Robo un auto. Robo un auto para trasladarse hacia las soledades vivientes. Sentirse muy cerca de eso era su sueño más ardiente. Aprovechando el apagón de la ciudad capital y renunciando a las amargas sales para nunca volver. No fue aquella la única ocasión en que Ricardo tocó en una cárcel. Tiempo después tuvo un acercamiento amistoso con Sergio Joclender,
que permanecía detenido en el penal de Caseros, y de ahí surgió la posibilidad de que Hermética tocara en ese presidio, hoy a punto de convertirse en escombros. Fue algo histórico y trascendental, sostiene Iorio sobre aquel memorable 18 de abril de 1994. Nunca una banda metalera ingresó a una cárcel así. Aquel momento fue clave para su carrera, con hallazgos, aciertos, defectos e imperfecciones, para alegría de muchos y bronca de otros. Hermética se había consolidado como una de las bandas más populares de la Argentina, y así fue que el sello Polygram le hizo una oferta al músico. En una oportunidad le propusieron trabajar con un emisario fuerte de la compañía, Gustavo Santaolalla, quien acababa de producir La Era de la Boludez de Divididos. El encuentro tuvo lugar en el Hotel Sheraton, y si bien hubo un mutuo intercambio de respuestas, la respuesta de Iorio a Santaolalla fue un no. ¿Qué sucedió? Según manifiesta Marcelo Caputo. Creyeron conveniente continuar trabajando en mejores condiciones con Radio Trípoli. Le dije a Ricardo, ¿cómo puede ser que vos toques y que ellos se lleven la mitad de la guita? Me contestó, no sé, gordo, fíjate qué se puede hacer. Entonces fui a renovar el contrato con Trípoli, pero hice un arreglo con Sergio Fasanelli. Hermética venía trabajando desde hacía 3 o 4 años con el sello. Le había dado varios discos y me pareció justo pedirle que liberaran al grupo artísticamente, ya que los músicos le pagaban centavos por los discos que se vendían. Lo entendieron. Así conseguí algo que era medio imposible. Me dieron el ok y a partir de ahí comencé a manejar los conciertos en Capital y también en el interior, porque en el Gran Buenos Aires Hermética lo seguía manejando otra persona. No resultó complicado el arreglo con Radio Trípoli. El sello había crecido y tenía la representación en vivo de bandas como Memphis La Blusera, así que consideró conveniente liberar al grupo en lo referente a cuestiones artísticas para dedicarse solo a la parte discográfica. Sergio Fasanelli explica su percepción del asunto y ayuda con ello a aclarar varios puntos. Hablamos con Ricardo y con el Tano Romano después de un show en Stadium y nos pareció bárbaro que Marcelo Caputo comenzara a trabajar en Capital. Pensé, la banda va a crecer, seguirá grabando discos y si la parte artística la quieren manejar ellos, seguramente harán más cosas que las que hacíamos nosotros. Por otro lado, Trípoli generaba discos que nos gustaban y yo sentía que el grupo le pasaba lo mismo. Así que de común acuerdo dejamos la parte artística y renovamos un contrato discográfico. En ese tiempo era más frecuente que ahora ver a Ricardo Diorio en las portadas de las revistas especializadas. A medida que pasaban los años, el músico iba dejando registro en numerosas publicaciones de sus ideas que, vale decir, con el tiempo llegarían a ser referentes muy fuertes de su personalidad. Nos propusieron tocar con Metallica, pero no acepté porque de pronto no era una cosa positiva. No tenemos necesidad de estar como moscardones en los escenarios de todos los grupos metálicos que vienen al país. Heavy Metal Argentino, 1993. En este país se produce un fenómeno especial con el heavy metal. Al menos, pasa con mi grupo. Lo escuchan los pobres. En otros países es distinto. Son generalmente los ricos quienes tienen acceso al heavy metal. Siempre trato de remarcar eso porque sinceramente no quiero a la gente de oficina, ni a las chicas que se desviven por rendir un parcial de medicina. Rock Shows Magazine, marzo de 1994. Yo puedo haber ganado una encuesta, pero es por el amor que la gente me tiene o el aprecio. En realidad no soy ni me creo ni quiero ser el mejor bajista. Tengo, sí, una energía que compensa el hecho de no saber tocar tanto. Madhouse, número 32, julio de 1993. Yo pienso que Hermética va a seguir durando, aunque esté muerto. Madhouse Extra, número 2, octubre de 1993. Las personas que en ese momento estuvieron cerca del entorno de Iorio y Hermética relataron
al autor de este libro su perspectiva sobre lo que sucedía entonces. En todo grupo siempre hay un músico que es más importante, pero la magia de una banda es única. Sería un error decir que Riff era Papo. No, Riff era Riff. Era una banda increíble y cada uno de los integrantes era importante. Pienso que en Hermética sucedió lo mismo. Cada uno de sus integrantes tenía su magia. El genio de la banda era Ricardo, sin dudas. Para empezar, él hacía las letras y muchos temas, pero todos alimentaban al grupo. Ricardo al final de Hermética tuvo una época en que se transformó en una pesadilla, en un monstruo imparable. En algunos momentos se volvía tan insoportable que uno lo quería matar. Pero bueno, después de que Ricardo se va, uno lo extraña y lo recuerda con cariño, sostiene el ingeniero de sonido Álvaro Grillagra. El fotógrafo aficionado y amigo personal de larga data de Iorio, José Egea, comenta que para él la personalidad y la imagen de Ricardo iban en aumento con el paso de los años, y recuerda, nunca fue de esa clase de músicos que a lo mejor se quedan en el hotel hasta el momento de subir al escenario. Siempre había un asado de por medio o un picado de fútbol con los chicos que iban a ver los conciertos de Hermética. De hecho, mi amistad con él nació de las conversaciones. Yo soy de Ayacucho, y una vez fui a verlos a Lomas de Zamora. Esa noche charlé con él y me invitó a comer unas pizzas. Cuando le conté los kilómetros que me había hecho para ver el grupo y que sería interesante que alguna vez Hermética fuera a tocar en mi ciudad, me dijo: si vos te hiciste todos esos kilómetros para venir, ¿cómo no vamos a ir nosotros, aunque sea a comer un asado o pasar un rato? Y fueron nomás. Una vuelta los llevó Jorge Pistocchi hasta allí, y como los equipos no llegaron al lugar del concierto, terminaron tocando con el Marshall de un chico de Balcarce apoyado arriba de una silla. De acuerdo a Juan Pedro Zambón, Ricardo era el padrino en Hermética. Era el capo, el que decidía todo. Noté que el tipo siempre tenía mucho respeto por el laburante. Lo noté ni bien lo conocí, en la sala de ensayos de Villa Ballester, en la casa de Marcelo Tommy. A mí me veía llegar en un rastrojero con las manos sucias, después de haber laburado todo el día con máquinas de panadería, vestido con overol como un mecánico, y el tipo sentía un enorme respeto por mí. Era un tipo jodido, Ricardo, y lo he visto bardear a medio mundo, pero a mí nunca me bardeó, ni me levantó la voz ni nada, ni siquiera cuando hubo que plantear cosas jodidas. Otro fotógrafo, Andrés Violante, que registró una parte importante de la historia de Hermética, coincide en que Ricardo siempre fue la personalidad más fuerte de la banda. Arriba de los escenarios era el que hablaba y el que le ponía las pautas. Claudio podía decir alguna que otra cosa, pero el que marcaba la línea editorial, por decirlo de alguna manera, era Iorio. La presentación de Hermética arriba de los escenarios era él. Las cuestiones internas yo no la conozco, porque los músicos en general son complicados y tampoco era el psicólogo de ellos. Pero lo que percibí en la última época de la banda era que el resto de los músicos querían ser todos iguales. Sergio Fasanelli lo veía bien a Ricardo en ese momento. Cuando se hizo la cresta y vi la sesión de fotos que hicimos con su nuevo corte de pelo, festejé mucho la movida. Estaban a punto de grabar el disco más logrado, sin desmerecer los otros álbumes, y estaban muy contentos con el aporte musical que les había dado Claudio Strunz. Era un buen momento de Ricardo y era el líder absoluto. Lo que pasa es que Ricardo tenía su trayectoria anterior, y una banda que tenía a un músico que venía de un desprendimiento de B8 era algo importante. El propio amigo de Ricardo, Walter Ortiz, se muestra convencido de que tanto en su época de Hermética como en B8, y ahora en Almafuerte, Iorio fue un rebelde, según sostiene. Yo a Ricardo siempre lo vi un paso más adelante que el resto de los músicos argentinos de metal pesado. Fue un tipo novedoso que impuso en su movimiento el heavy metal cuando eso no existía, siempre diciendo cosas potentes. Sus discursos tuvieron una línea bastante coherente, una rebeldía original. Yo compartí vida y trabajos con Ricardo en los comienzos de Hermética, y mi grupo, Devastación,
Tocó como 10 veces con ellos, sobre todo en los primeros shows que hicieron en el Teatro Arlequines, que fue la etapa con Tony Scotto. Ensayábamos en Villa Ballester y muchas veces les prestamos equipos. Venía Ricardo y se cargaba al hombro algún cabezal. Después yo iba a los ensayos de Hermética y a raíz de eso salieron varios recitales, más que nada por la amistad que había entre las dos bandas. A los de Hermética los recuerdo muy unidos en esa época y con mucha energía, más que nada por el deseo de Ricardo de seguir en la historia de la música. En cuanto al propio Iorio, yo lo conocí más en su parte humana, en sus pensamientos y en cuestiones elevadas como el espiritismo o en ciertos razonamientos profundos que tiene. De esa etapa lo recuerdo más sereno que ahora, porque el hecho de tener un hogar con una criatura y una esposa lo ayudaba a estar más tranquilo, pero sin perder esa cuota de rebeldía que solía tener y que siempre mantuvo. En el año 1993, el autor de este libro realizó su primera entrevista a Ricardo Iorio durante la grabación de Víctimas del Vaciamiento. Dicha entrevista, realizada en el estudio del Abasto y publicada en el número 191 de Metal ese mismo año, recoge varios aspectos personales de ese momento de su carrera musical. ¿Qué significado tiene para vos el hecho de que Hermética haya llegado al disco de oro? Pienso que el disco de oro es una farsa que al único que le interesa es al que vende los discos. Es una maniobra comercial para que vos digas, tienen disco de oro, entonces yo también lo tengo que ir a comprar. Lo que me parece bueno es que se ganó un disco de oro por la venta de una placa que no habla cosas comunes como el amor. También pienso que se llegó porque hoy en día se pueden comprar discos. Ahora los pibes pueden pedirle 20 pesos a los padres para ir a comprar un disco de Hermética, y los padres se lo pueden dar. ¿Qué podría pasar si a Hermética le sucede lo mismo que a Ataque 77, que se masificaron con un tema que constantemente se difunde en las radios? A mí me gustaría que un tema del nuevo disco de Hermética llegue a tener la popularidad de un tema de Ataque 77, porque estoy seguro de lo que dicen mis letras. Las cosas no se pueden ir de las manos cuando el que hizo el tema sos vos y sabés que lo que quisiste decir es eso. Entonces estás seguro de que, por más que lo pasen en todos lados, es lo que a vos te gusta. Es distinto a que te digan tenés que hacer un tema así para que nosotros lo podamos difundir. Ahí sí las cosas se te pueden escapar de las manos, porque vos hiciste algo para que se venda y después te arrepentís. Pienso que con Hermética eso no va a pasar. También depende de uno y a dónde quiera llegar, ¿no? Porque cuando no sabes para qué estás en esto, pensás que la solución es ir a un sello multinacional. ¿Hubo propuestas para grabar afuera o pasarse a un sello multinacional? Tuvimos propuestas de un sello multinacional, pero no quisimos firmar. Después de llegar al disco de oro, Radio Trípoli nos propuso ir a grabar el nuevo disco a Los Ángeles o a Miami. Pero nosotros venimos a grabar a este estudio porque aquí nos sentimos cómodos y estamos en nuestro país. Además, pienso que es un truco publicitario decir, fui a grabar a Los Ángeles y estuve con tal. Sabemos hasta dónde llegamos y que estamos musicalmente limitados. Nuestro principal motor son las letras y vamos donde nos sentimos más cómodos. No queremos que la gente para la cual tocamos diga, Hermética fue a grabar a Los Ángeles. No creo que eso sea verdadero. Sería cagar más alto que el culo. Y contradictorio con el arte de tapa de ácido argentino. Claro, es lo mismo que grabar un disco en inglés para venderlo en Argentina. Pienso que los que graban discos en inglés lo hacen porque no tienen nada en el cerebro y no tienen nada para decir que se les entienda. Esa no es la nuestra. Nuestro móvil principal es haber podido cumplir ese sueño que teníamos de pibes, que era poder llevar el heavy metal a lugares como Trelew, Comodoro Rivadavia, Chaco, Misiones, lugar donde yo jamás imaginé que iba a poder ir con la música. Parece que cuanto más grande es el lugar donde toca Hermética, más gente concurre a verlos. Nosotros tocamos para nosotros mismos, y si hay gente que se engancha con lo que hacemos, mejor. A Stadium fueron 4.000 personas,
y en relación con los conciertos que llevan 80.000 no es gran cosa. Pero para un estilo fuerte y contestatario como el de Hermética es importante. Sí, es satisfactorio. Que vengan 4.000 tipos a vernos sin que haya cambiado nuestra música me parece una cosa re positiva. Aparte vienen muchos chicos jóvenes. ¿Por qué te pelaste, Ricardo? Mi pelo fue sinónimo de rebeldía, y los mostré en los 8 discos que grabé. Lo tuve largo cuando todos eran vigilantes, y en cualquier esquina te paraban por tenerlo así. Ahora que Diego Torres, Jaffe y Guillermo Hernández tienen el pelo largo, yo me rapo. Que ellos ahora lo tengan largo. ¿No te dijeron que ahora te pareces al bajista de Metallica? No, me dijeron que me parezco al malo de la película de Aladdin. Risas. En efecto, el 4 de septiembre Hermética volvió a presentarse en Stadium y esa noche Iorio sorprendió a su público presentándose rapado. Aquel concierto fue un paréntesis en medio de la grabación de Víctimas del Vaciamiento, el último álbum de estudio en la historia de la banda. Definitivamente aquella audacia de tocar en tantos lugares de la Argentina tuvo su justo correlato en lo artístico, pues en ese disco el grupo demostró haber alcanzado una claridad en la identidad del musical. El proceso, según cuenta Iorio, comenzó con una preproducción de 2 semanas en el estudio del Abasto. Era la primera vez que el músico y el grupo en general realizaban un trabajo de esas características, y el esfuerzo de perfeccionar el sonido en estudios dio sus frutos. Luego vinieron 300 horas de trabajo bajo la batuta de Álvaro Grillagra, que dieron como resultado 11 temas en la que la banda se mostraba menos frenética, pero donde mantenía el sonido crudo de siempre. Muchos de ellos eran composiciones de Antonio Romano, más trabajadas que de costumbre, y la lírica de Iorio se volcaba a menudo hacia análisis de la realidad argentina. Así, por ejemplo, desde Hospitalarias Realidades, Ricardo se animó a criticar la salud pública. En la fila tempranera de hospital, el pueblo soporta la espera buscando sanar. El desgano evidente del profesional motiva el trato prepotente de todo auxiliar. Medicina, tu verdad déjame ver tu verdad. Este tipo de letras fueron sin duda las más directas de Iorio hasta ese momento, pero aún más interesante, quizá, para dimensionar su versatilidad musical y la radicalidad de su pensamiento, es el hecho de que Iorio haya incursionado por estos mismos tiempos en el folclore para reivindicarlo desde el rock. Esta singular tendencia se convertiría en una costumbre del músico en los años que siguieron. Con su confesión a ritmo de chacarera en la canción Moraleja, Iorio comenzó a mostrar que sus límites no eran lo que imponía el limitado rótulo de metal pesado, y que estaba dispuesto a incursionar en nuevos territorios a la medida de sus sueños y pasiones, sin vergüenza y sin creer robar. No quise hacer una chacarera heavy por dinero. En ese momento mi principal influencia folclórica fue José Larralde. Repasa el músico como si a esta altura del partido no se conociera su devoción por el folclorista. Cuentan también que leía mucho en esa época. Leía todo lo que le llegaba a sus manos en materia de literatura. Libros como Las llaves del reino interno de Jorge Adón, El Martín Fierro de José Hernández, La guerra del Paraguay y Una excursión a los indios ranqueles de Lucio B. Mansilla volaban en sus manos. Se los devoraba ansiosamente. Quería saber, discutía y polemizaba con cualquiera, y sus intervenciones en cualquier charla de historia eran tan fuertes que nadie atinaba a discutirle. Toda esa literatura influyó en sus letras, e incluso hoy sigue fluyendo. Cuando tuve neuronas las utilicé para leer, para aprender. Eso es lo que les aconsejo a muchos que no le encuentran un sentido a la vida, comenta Iorio. Marcelo Caputo cuenta, por su parte, hasta el 95 Ricardo era un tipo que se pasaba horas leyendo. Actualmente le podés preguntar cualquier cosa y él te va a explicar. Conoce la historia de la civilización griega, de los indios, no sé cómo hace, porque me acuerdo que Ana le corregía todas las letras que escribía porque él es de terror con la ortografía. Lo cierto es que siempre aprendes algo con Ricardo.
Es un tipo que conoce mucho de historia y no porque se leyó todas las revistas muy interesantes. Tampoco en la escuela era un chico 10, al contrario, él no quería estudiar y sin embargo sabe mucho. En noviembre de 1993, en una entrevista radial para Rock and Pop, Iorio le explicará al periodista Jorge Lanata refiriéndose a la escuela. Creo que nací con repulsión a ese tipo de entornos, igual que a la oficina, porque yo relaciono el entorno de una oficina con la escuela, por más que ambas cosas no tengan mucho que ver. Aquella aparición de Iorio en el programa Hora 25 fue memorable, ya que por primera vez habló públicamente en un medio importante sobre su familia, su historia, sus trabajos, sobre sus pareceres y también sobre este rechazo suyo hacia la escuela. Por otra parte, algunas de sus opiniones en Rock and Pop resultaron totalmente impredecibles, aunque fue congruente con su desprecio por los músicos involucrados en el rock, que, según él, no hacían rock realmente. Por eso me corté el pelo de esta manera, exclamó entonces en tono de protesta, porque me da por las pelotas ver en los avisos de la tele o en las telenovelas a pines con el pelo largo que nada tienen que ver con el rock. Yo luché por el pelo largo y me da bronca ver grupos que enarbolan las banderas del rock y no tocan rock, hacen melódico. Yo pienso que con el tiempo se va a notar que lo mío es verdadero, cuando pase el tiempo y siga tocando sin decir. Cambié mi música porque tengo que mantener el estatus, manifestó, y acto seguido, a pedido de un oyente, recitó la letra de Evitando el Hablante. Desenmascarar esas muecas y sus fingidas historietas. Esto que digo yo lo siento hoy, y sabes bien que no te miento. No callaré, porque me sobra aguante, y alzo mi voz evitando el hablante del ladrón. En otro pasaje de la entrevista, Lanata le preguntó a qué cosas dijo no en medio del éxito de Hermética, y Iorio, aparte de mencionar las poses que consideraba falsas, manifestó: acá hubo una discoteca muy grande que enarboló las banderas del género, y yo nunca toqué ahí. Ahora paso por la vereda de ese lugar y veo que está cerrada. Entonces me enaltezco en mi corazón porque nunca cedí a eso, porque sabía que ese lugar, Halley, era chancho para mí. Yo trato de defender mi postura y hay lugares a donde no iría aunque me dieran mucho dinero, porque yo no toco por la plata, toco nada más que por ese sentimiento y esa emoción de saber que alguien puede escuchar un disco mío y entender mis letras, tal como yo las escribí. Mi felicidad es que un disco mío pueda servirle a alguien en su vida o que simplemente ese disco lo haga sentir bien. Toco para desenmascarar las cosas feas y sigo en contra de las personas que tocan para vivir fácil. No toco para vivir fácil, enfatizó, y luego añadió: no intento imponer nada ni pretendo que la gente espere algo de mí. Esto es lo que me toca vivir y lo que me toca hacer. Sé que es bastante importante lo que genero, pero no quiero crear falsas expectativas o esperanzas. No me creo nadie en especial. Me paso madrugadas enteras escribiendo letras, preocupándome para que se entienda lo que intento transmitir. Me lleva mucho tiempo escribirlas, porque no soy un letrado ni un tipo sabio. Yo no sé nada, ni soy nadie, y hasta tengo muchas faltas de ortografía. Lo que transmito más que nada es mi parecer. Lanata expresó su asombro de que el músico dijera una y otra vez: yo no soy nadie, como excusándose por el lugar que ocupaba. Lo sorprendía que un músico que movilizaba importantes cantidades de público pudiera decir algo así. Cuando le preguntó qué cambios había producido el éxito de Hermética sobre él, Iorio respondió: en mí no cambió nada, lo único que cambió es que ahora recibo más propuestas y mucha gente me quiere saludar o me quiere más. También me vienen a hacer más notas ahora, porque de esta manera las revistas aseguran sus ventas. En mi último disco dejé la vida en las letras, desnudé mi persona. Pienso que eso es lo que hace que mucha gente se identifique con Hermética. En un momento, Iorio agregó ribetes cómicos a sus respuestas. Lanata le preguntó: ¿vos sentís que el heavy metal es marginal hoy en el país? Y él respondió:
No sé si el heavy metal en general. Lo mío sí. Hay grupos que parecen heavies y usan las mismas ropitas del heavy pero aparecen vendiendo el cuerpo, la carne, y eso no creo que sea el rock. Igual que hay muchos intérpretes que se muestran cantando con el pelo largo y una guitarra, y esos no son el rock. Son lo más parecido a Jairo o a Diango. Iorio evitó dar nombres esa noche. No voy a mandar a nadie en cana, se excusó, pero en varias de sus respuestas dejó entrever claramente su antipatía hacia músicos como Huff. Pocas semanas después del jugoso paso de Iorio por hora 25 de Rock and Pop, el sábado 24 de diciembre de 1993, Stadium recibió nuevamente Hermética para coronar un año de intensa actividad. Terminaban 12 meses realmente inolvidables para la vida artística de Ricardo Iorio. Cuando finalizó el show y fue a dormir, hace 10 años que no duermo, declaró una vez. El músico estaba lejos de imaginar siquiera que una tragedia marcaría su carrera pocos meses después, ni mucho menos que Hermética tenía sus días contados.